Al aire. Muy buenas tardes a los asistentes de Colombia y América Latina y muy buenas noches a los asistentes en Europa. Soy Javier Sarmiento, gerente médico de Euroética, y quiero darles una muy cordial bienvenida a este webinar de relanzamiento de nuestro producto Rupafin, Rupatadina, producto de origen español, para el cual tendremos un par de disertaciones muy interesantes con dos reconocidas alergólogas de renombre internacional. La primera de ellas nos acompaña desde España, la doctora Montserrat Álvaro Lozano, quien es pediatra alergóloga. Ella ejerce en la sección de alergia e inmunología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica y presidenta de la sección de inmunoterapia de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology. También es past president de esta última entre los años 2017 y 2019. Y por Colombia nos acompaña la doctora María Margarita Olivares Gómez, alergóloga, quien ejerce su práctica privada en la Clínica Medellín Poblado. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología y también es past president de la misma de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología entre los años 2016 y 2018. Les doy una cordial bienvenida a nuestras dos conferencistas y le aviso al público asistente que puede formular sus preguntas en el chat mismo de este webinar y que finalmente las dos conferencias quedarán subidas en la página de la Asociación Colombiana de Pediatría. Doctora María Margarita, bienvenida, muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Javier, muy amable por la invitación. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Sabemos que no es un tiempo fácil, tiene muchos webinars, pero gracias por preferirnos y por estar aquí con nosotros hoy. Vamos, como ustedes sabían, estaban invitados a escucharnos unas cortas charlas sobre una nueva opción terapéutica en rinitis y urticaria en niños. Digo corta porque lo más importante para nosotras va a ser interactuar con ustedes, resolver sus dudas y preguntas o comentarios que tengan al respecto. Bueno, este es mi conflicto de interés para esta conferencia. Bueno, empecemos hablando de la rinitis alérgica en niños. No existen unas guías como tal, pero pues hay muchos artículos y quise compartirles este para hablar un poco de la parte de epidemiología de la rinitis. Y es que la rinitis alérgica, como sabemos, tiene una incidencia aproximada a nivel mundial entre un 10 y un 30%, y se dice que más o menos el 13% corresponde a niños. Los síntomas se presentan generalmente antes de los 20 años y de esos la mitad son sintomáticos a partir de los 6 años. Si recordamos este estudio, que es el estudio ISAC, que pues, es el estudio de prevalencia más grande pues, en rinoconjuntivitis, recordemos que se dividió en dos grupos, entre los 6 y los 7 años, y se encontró que la prevalencia era de 8.5%, y entre los 13 y los 14 años y la prevalencia fue de 14.6%. Queríamos anotar para esta conferencia algunas cifras de Colombia y realmente no es que tengamos muchísimos estudios, hay unos pocos, y este me pareció muy completo del grupo de la doctora Elizabeth García, el doctor Augusto Peñaranda de la ciudad de Bogotá, y habla de la prevalencia de rinitis alérgica en este estudio en el grupo de 6 a 7 años, siguiendo pues las mismas características de las entrevistas que se hicieron para el estudio ISAC, de un 30.8% y en los adolescentes de un 36.5%. Sabemos que la rinitis es una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida porque adicional de los síntomas, pues se puede manifestar en los niños como fatiga, déficit de atención, que de pronto altera su sueño, y hay cuestionarios por los cuales podemos medir esta calidad de vida, o sea, hacerlo objetivo en estos pacientes. Y sabemos que también existen comorbilidades como el asma, que
20 al 40% aproximadamente de los pacientes con rinitis tienen asma y a su vez el 70 al 80% de los pacientes con asma tienen rinitis. Y existen otras comorbilidades no menos importantes, pero menos frecuentes, son como la rinosinusitis, la poliposis nasal, la mala oclusión dental, la conjuntivitis, la otitis media, entre otras. Que seguro ustedes, pues ahorita pensando en sus pacientes con rinitis alérgica, los están recordando, que no solamente es rinitis, sino pueden ser muchas otras cosas más dentro de la marcha atópica. Y con diagnóstico y tratamiento en rinitis siempre nos basamos pues en las guías ARIA, que ustedes saben que se escribieron ya hace 20 años, y es rinitis alérgica y su impacto en el asma. Aquí para acordarnos de la clasificación de las guías ARIAS que se han ido renovando a lo largo de los años y las clasificamos como intermitentes o persistentes de acuerdo a la duración de los síntomas, si son menos 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas, y si es más de 4 días por semana o más de 4 semanas consecutivas será intermitente o persistente, y leve si el paciente no tiene alteración del sueño, con sus actividades diarias, con su ida a la escuela, sus síntomas no los describe como molestos, y si al contrario pasa alguno de estos, puede ser moderado o grave. En la guía SGEMA se aclara una reclasificación de la severidad que hizo el doctor Antonio Valero del Hospital Clínic de Barcelona para definir que se debe diferenciar entre moderada y grave, que si se cumple 1, 2 o 3 de los criterios listados aquí a la izquierda, pues hablemos de moderada, y si se cumplen los 4 criterios listados a la izquierda, pues va a ser grave, severa. Y cuando hablamos de tratamiento, sabemos que fundamentalmente en las enfermedades crónicas debemos hacer educación. Nunca nos cansemos de educar, y eso va a ser un pilar fundamental en el tratamiento de la rinitis alérgica. En la medida de las posibilidades, evitar los alergenos que sabemos que son los desencadenantes cuando ya hemos hecho pues unas pruebas de alergia en estos pacientes, y tenemos la opción de hacer unos tratamientos farmacológicos y también de hacer inmunoterapia. Generalmente la inmunoterapia va a impactar pues realmente en la historia natural de la enfermedad alérgica. En este caso, pues de la rinitis. Y aquí como para que observemos la escala de manejo que se hace, y entre esas, pues los antihistamínicos están siempre bien ubicados, porque se pueden utilizar desde intermitente leve hasta persistente moderada grave, combinados o no, pero siempre van a estar ahí presentes como piedra fundamental en el manejo de la rinitis alérgica, así mismo como los esteroides tópicos nasales. Y esto, aunque es de hace algunos años, pero es válido para el manejo de la rinitis en niños. Nos quiere decir, este es un manejo como variable, porque nosotros podemos empezar con un antihistamínico oral o nasal, y luego miramos si ponemos un esteroide inhalado nasal o viceversa, o los dos, o si adicionalmente, pues aquí está descrito, agregar un antileucotrieno. Siempre evitando los desencadenantes. La inmunoterapia está recomendada en cualquiera de estos puntos, y sabiendo que podemos aumentarnos o devolvernos de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en el paciente. Si cambiamos de enfermedad y ya hablamos un poco de urticaria crónica, sabemos que la prevalencia de urticaria eh, es mayor en mujeres que en hombres, pero en la edad adulta, en los niños menores de 15 años, se habla de que es igual en ambos géneros. Y si vemos aquí a nivel global, en este estudio nos describen la prevalencia de la urticaria en Norteamérica, en Europa, en Asia y en Latinoamérica, siendo nosotros en Latinoamérica lo que tenemos una prevalencia más alta de acuerdo a este estudio, un 1.5%. Y si hablamos de la epidemiología en niños, de verdad que hay muy pocos datos, casi todo se extrapola de los estudios que se hacen en adultos, pero en varios estudios que he revisado para ustedes, he encontrado que la prevalencia y la incidencia de urticaria no supera el 1% en la gran mayoría de los estudios, y tampoco hay diferencias entre géneros, como se nos había dicho anteriormente. Hay un estudio en Corea que tomó una población entre los 4 y los 13 años y había una prevalencia del 0.7%. En Italia, otro estudio, también en niños entre 0 y 14 años, encontró que había una incidencia de 0.6% y una prevalencia menor al 1%. Y un estudio que encontré de Colombia, para tener pues una referencia de cómo estamos aquí, era un estudio realizado
En Cartagena, en 4 instituciones de salud en Cartagena, la prevalencia descrita en este grupo de niños fue de un 4%. Si miramos también las guías de manejo, pues vemos que hay las guías americanas, las guías europeas, pero pues esta me parece que se adapta muy bien a lo que nosotros estamos llevando, y esta es una guía compuesta, realizada en conjunto por la Academia Europea de Alergia, el GALEN, la Organización Mundial de Alergia y la de Dermatología, y habla de ¿cómo debemos manejarlo? Inicialmente, pues empezamos con antihistamínico de segunda generación, cuando tenemos el diagnóstico de una urticaria crónica. Si no hay un control adecuado, después de 2 a 4 semanas o no se tolera, incrementamos la dosis, 2, 3, hasta 4 veces se puede incrementar la dosis si no hay control de síntomas. Generalmente los pacientes responden al aumentar la dosis a 2, pero esto es para adultos, obviamente que lo extrapolamos a niños y se calcula de acuerdo a la dosis peso de cada paciente. Posteriormente sabemos que si no hay un control adecuado con esto, que ya hemos hecho el manejo de los antihistamínicos orales, tenemos que utilizar o tenemos una herramienta que es el anti-IgE, el omalizumab, porque sabemos también que no lo podemos usar en muy pequeñitos y que tiene unas indicaciones muy específicas, pero nos ayuda con estas urticarias crónicas refractarias a manejo. Y ya si esto no funciona, podríamos utilizar ciclosporina, pero aquí pues es off-label, porque sabemos que lo único que tiene una indicación para esto serían los antihistamínicos orales y el omalizumab. Sabemos pues que existen 4 receptores de histamina, y nosotros pues hablando pues de enfermedades alérgicas sabemos que siempre nos centramos más en esto, receptor H1, incluso pues en H2, y que cuando hablamos de antihistamínicos pues estamos hablando de agonistas inversos, como se llaman ahora, y que existen muchos descritos, que todos nosotros los conocemos, y que algunas veces, en algunos casos, se utilizan por algunos colegas los agonistas inversos de los receptores H2. Conocidos históricamente como bloqueadores o antagonistas de los receptores H1 por esa especificidad para ese tipo de receptor, y actualmente pues se los ha reclasificado como agonistas inversos de los receptores H1. Esto es solo para mostrar pues aquí en este panel, para mostrar el estado inactivo pues de la histamina pues de receptor H1, y aquí pues está el receptor pues está en equilibrio con el estado activo, así está pues de esta manera, y luego vemos que un agonista, pues el efecto que hace aquí, un agonista tiene la preferencia de la afinidad por el estado activo y estabiliza el receptor en esta conformación, y en consecuencia provoca un cambio de equilibrio hacia este estado, hacia el estado activo, aquí. Y aquí podemos observar un agonista inverso, que sería pues nuestros medicamentos, tiene una afinidad preferencial, pero por el estado inactivo, y estabiliza el receptor en esta conformación, y consecuentemente provoca un cambio en el equilibrio hacia el estado inactivo. Sabemos que existen unos de primera generación, unos de segunda generación, y a grandes rasgos, para recordarles la diferencia, pues que de pronto unos los tenemos que tomar más veces, otros menos, que hay de pronto algunos riesgos de toxicidad, que se han ido mejorando en la medida que se han ido descubriendo pues estos otros antihistamínicos. Y sabemos pues que no es que los otros nos sirvan y que nos pueden ayudar mucho y nos pueden servir, pero si nosotros de pronto tenemos un modelo mejorado, pues de pronto lo vamos a preferir, como en los automóviles. Igual ambos nos llevan a la misma parte, pero de pronto este se demora un poquito más y de pronto podemos tener unos efectos adversos que no deseamos. Mucho se ha escrito sobre el antihistamínico ideal. Y hace varios años se escribió un artículo en el cual se hablaba de las propiedades farmacológicas de los antihistamínicos orales ideales. ¿Y de qué se hablaba? Cuando nosotros estamos buscando el antihistamínico ideal, decimos que sea potente, que haga un bloqueo potente, pero selectivo de ese receptor H1 nada más, que tenga un enlace específico y que sea persistente, o sea, que no solo se una, sino que persista en el tiempo, que tenga un inicio de acción rápida, que la duración sea prolongada, que no desarrolle taquifilaxia, que no tenga efectos adversos sobre el sistema nervioso central, que no cause sedación, que tenga una potente actividad antialérgica, que se absorba rápido, ojalá lo tomáramos una sola vez al día,
que no haya interacciones ni con alimentos ni con otros medicamentos y que no tenga una toxicidad cardíaca. Eso para nosotros pues sería ideal. Y si además pudiera tener algunos efectos antiinflamatorios, como inhibir la liberación de esos mediadores preformados, o inhibir el influjo de los eosinófilos en los retos alergénicos, o que disminuya directamente la producción de citoquinas preinflamatorias, eso sería maravilloso. O sea, además de todas esas características, el antihistamínico ideal nos mostrará un espectro de actividad amplio sobre pues, otros receptores, línea de células, mediadores inflamatorios, y que consiga mejorar la calidad de vida del paciente alérgico. Eso sí que sería un hit, porque el paciente va a sentir alivio de sus síntomas, que son igualmente molestos pues, para ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cascada inflamatoria alérgica, sabemos que hay una fase temprana y hay una fase pues, tardía, ¿cierto? Y siempre hemos hablado pues, de la histamina y sabemos que es un mediador bien establecido en esa fisiopatología, tanto en rinitis como en urticaria, y hace que sea, pues, por eso es que tienen un papel fundamental los antihistamínicos en el tratamiento de estas enfermedades. Pero sin embargo, la histamina no es el único mediador involucrado en esta cascada alérgica que hemos visto siempre. Por eso está aquí resaltado que también tenemos algo que de pronto no hemos escuchado hablar mucho, o sí, pero menos que la histamina, y que se llama el factor activador de plaquetas, que es un mediador importante en estas dos enfermedades y que nosotros podemos observar dentro de esta fase temprana y dentro de esta fase tardía, lo podemos observar aquí, liberado por algunas células que nosotros conocemos, como eosinófilos y monocitos, ¿cierto? Es un mediador lipídico, tiene una síntesis de novo de los fosfolípidos de membrana y tiene una vida media corta, lo voy a explicar. La primera vez que se describió fue ya hace 46 años por un francés que se llama Jacques Benveniste, y es un mediador liberado, como le decía, por vasos, pues él lo describió en ese entonces como un mediador liberado por basófilos capaz de inducir la agregación plaquetaria, ¿cierto? Y es un mediador lipídico sintetizado en dos pasos, como podemos observar aquí. La fosfocolina de membrana es transformada en lisopaf por la acción de la fosfolipasa A2 citosólica. Después de esto, el PAF es sintetizado desde este precursor lisopaf por la acción de la acetilcoenzima A, lisopaf acetiltransferasa. ¿Listo? El PAF puede ser rápidamente liberado, aproximadamente 30 segundos, cuando la célula es estimulada, pero también, como les dije, es producido en la fase tardía de la reacción alérgica. Su vida media aproximadamente es de 3 a 13 minutos y su degradación se cataliza por la PAF acetilhidrolasa. Entonces, pues aquí hay un constante equilibrio. Aquí se produce, acá se degrada. La vida media, pues de 3 a 13 minutos aproximadamente, como les había dicho. Y en los individuos sanos, pues hay unos niveles bajos, ¿cierto? Se mantienen allí constantes, pero se aumentan algunas enfermedades como la coagulación intravascular diseminada, la cirrosis o la anafilaxia. También podemos observar, en esta tabla les quería mostrar cuáles son las células o sistemas en los cuales el PAF, se produce el PAF o tiene un rol importante. Aquí vemos pues las plaquetas, o los eosinófilos, o los linfocitos, y vemos cómo de pronto en músculo liso pues la respuesta es pues hacia la contracción, o en bronquio, broncoconstricción o acumulación pues de eosinófilos. Y aquí para mirar los efectos del PAF pues, en su patología o fisiopatología, veamos pues en la parte respiratoria por lo menos, pues la contracción del músculo liso a nivel renal pues disminuye el flujo sanguíneo renal, como podemos observar pues aquí no nos vamos a detener. Y esto fue un preámbulo para decirle que les tenemos una súper buena noticia, buena y nueva, porque hoy vamos a hablar de un medicamento que nos puede ayudar con nuestros pacientes con rinitis y con urticaria. Y estamos hablando de la rupatadina. La rupatadina es el resultado de la superposición pues, de una estructura de anti-H1 de segunda generación y un antagonista puro del PAF. Su estructura química, pues aquí la estamos observando, y tiene pues dos grupos, el piperidinil y el lutinidil. Y esto es el anti-PAF y este pues el más
efecto antihistamínico. Es una sustancia química novedosa por esa composición y presenta los dos efectos, antihistamínico y anti-PAF, por la interacción con receptores específicos, más no así por el antagonismo fisiológico. Por eso tiene un perfil más amplio, con esas propiedades antiinflamatorias que en este momento otros antihistamínicos pues no nos pueden brindar, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar, siendo este el logo que significa rupatadina, ¿dónde actúa o cómo actúa? Pues la rupatadina actúa directamente sobre receptores H1 y PAF sin necesidad de metabolización previa, por lo tanto no es un profármaco y eso es muy bueno porque hace que actúe mucho más rápido, demostrado en varios estudios clínicos que les mostrará pues ahorita la doctora Montserrat. Entonces se une, ya sabemos, se une al receptor H1 actuando como un agonista inverso, ¿cierto? Y entonces aquí podemos observar dónde puede actuar y qué puede inhibir. Entonces, pues, vemos que es un mecanismo de acción muy completo porque se complementa su acción antihistamínica con su acción antiinflamatoria. Y aquí solo pues para mencionar, no voy a hablar pues de estudios que eso pues nos lo va a contar ahorita pues la doctora, pero es para mirar que tiene pues un potente efecto antihistamínico comparado pues con otras moléculas, y también pues los efectos anti-PAF también son bastante interesantes y bastante importantes. Y no hay interacción con alimentos, que generalmente tenemos que estar pendientes que si se lo damos media hora antes, que si media hora después no. Aquí realmente el efecto no ha sido clínicamente significativo y se puede tomar ya sea con o sin alimentos, de todas maneras como con los cítricos, como la toronja, sí hay que tener de pronto que no lo tomemos con ese tipo de jugos, pero realmente no hay un efecto importante o marcado con los alimentos. Con relación a los medicamentos, este metabolismo de la rupatadina se disminuye cuando se administra junto con fármacos como eritromicina o ketoconazol, que también utilizan este canal, el canal del citocromo P450. Entonces esto puede producir un aumento de las concentraciones plasmáticas de la rupatadina, más no inhibirla. Y si hablamos nosotros pues de algo que nos preocupa mucho, que es la sedación, cuando tomamos un antihistamínico generalmente no queremos que el paciente va a estar dormido, el niño se va a dormir en el colegio, no, que tenga inhibido de esas manifestaciones clínicas, ya sea en piel o en nariz, pero que no va a estar dormido. Y esos estudios preclínicos de rupatadina demostraron que no producen pues somnolencia, porque pues es muy selectivo con estos receptores. No nos competiría hablando pues de niños, pero ya sabemos que los niños pueden empezar en la adolescencia a tomar licor y por eso quise mencionárselo. Entonces las concentraciones plasmáticas del medicamento no se vieron afectadas significativamente con la administración concomitante con alcohol en los pacientes pues que se les hizo pues la prueba y no aumentó esos efectos depresores tan desagradables del alcohol, en el rendimiento pues, psicomotor y cognitivo. Y esto solo para mostrar algo muy puntual, como les decía la doctora ahorita, nos va a mostrar todo, y es el efecto pues, en niños, en un par de estudios aquí con rinitis, hablando de los síntomas, tras 4 semanas de administración podemos observar, siendo el azul el inicio y el rojo a casi un mes, cómo disminuyeron los síntomas al estar tomando el medicamento. O sea, los síntomas tanto nasales como los adicionales que se presentan en una rinitis. Entonces, la rupatadina en solución oral tiene un inicio de acción súper rápido, 12 horas después de la primera dosis, y se mantiene. O sea, el paciente mientras la toma va a mantenerse con unos síntomas basales disminuidos con relación al inicio del tratamiento, ¿cierto? Y se concluyó en este estudio que la rupatadina es efectiva para mejorar significativamente tanto los síntomas nasales como los no nasales en ese tiempo en que se estudió. Y si hablamos de urticaria, vamos a encontrar también muchas cosas muy positivas, porque en este estudio vemos que, siendo el azul la rupatadina, redujo significativamente esos síntomas desde la primera semana. Si aquí nosotros vemos el día 0 y aquí vemos la primera semana, los síntomas cayeron y siguieron decreciendo durante ese periodo del estudio y así se mantuvieron. Entonces, pues realmente es un medicamento seguro. La incidencia de reacciones adversas en niños en todos estos estudios fue baja, comparando pues con los adultos, fue bien tolerada, con efectos pues similares al placebo. De pronto lo que se describió en estos estudios fue cefalea,
pero pues realmente comparando la incidencia fue similar a la cefalea presentada en los pacientes que estaban en el grupo placebo. No se documentaron reacciones adversas graves y no se detectaron alteraciones en el electrocardiograma. Y con relación a un par de cositas de parámetros farmacocinéticos, obviamente que depende del peso corporal del niño, y la vida media aquí la podemos observar en los niños más pequeños es de 15.9 horas y en los más grandecitos de 12.2. ¿Y cómo la vamos a indicar? Pues la rupatadina, que viene 1 miligramo por mililitro en solución oral, está indicada ¿para qué? Para rinitis y urticaria en este grupo de edad, porque ya luego tenemos la presentación en tableta de 10 miligramos, y la dosis es en los niños que pesan 25 kilos o más, 5 mililitros, y en los que pesan entre 10 y 25, pues le vamos a suministrar 2.5 mililitros. Está indicado para darlo a partir de los 2 años, una vez al día. ¿Qué concluimos con esto que les acabo de mostrar? Es que la rupatadina es un antagonista de estos receptores H1 que es potente, que es selectivo con ese receptor y produce pues el antagonismo de receptores de PAF específico, dependiente de qué, de la dosis. Entre menos dosis, pues menos interacción hay. La rupatadina inhibe otros mediadores involucrados en esa respuesta inflamatoria que se nos presenta tanto en fase temprana como en fase tardía, y eso sería un plus dentro del manejo de este paciente. Antihistamínicos como rupatadina tienen un rango muy amplio, o sea, además de su efecto antialérgico, tiene un efecto antiinflamatorio que nos puede ayudar a mejorar todos estos síntomas que se presentan en nuestro paciente con rinitis urticaria. Y realmente pues es muy seguro, se puede utilizar a partir de los 2 años, ajustando pues la dosis al peso, como les dije, pues es un antihistamínico moderno de segunda generación con este beneficio adicional que les describí. Y ese efecto dual ha demostrado que 2 es mejor que 1. Pues sabemos que siempre 2 es mejor que 1, que cuando se trabaja unido les va a ir bien a ambos y va a lograrse el éxito. En este momento, en nuestro mercado de medicamentos tenemos muchas opciones muy buenas, pero quiero que piensen en pacientes con rinitis alérgica y urticaria que tienen una excelente opción que podemos utilizar de manera segura en nuestros niños y que tiene un efecto bastante interesante en el control de estas enfermedades. Entonces, pues cada médico es el que define qué le quiere brindar a sus pacientes, pero para que lo tengan en cuenta con relación a este efecto antiinflamatorio real y comprobado por la acción anti-PAF que tiene la rupatadina. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora María Margarita. Ha sido una muy interesante disertación que nos enseña mucho acerca del manejo de estas dos patologías en nuestra población pediátrica. Enseguida, entonces, le doy la palabra a la doctora Montserrat Álvaro Lozano, quien nos acompaña desde Barcelona, España. Doctora Montserrat, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Las preguntas las dejaremos para el final de la sesión de la doctora Montserrat. Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Es un placer estar aquí transmitiendo desde el otro lado del charco. Estoy muy agradecida por la invitación. Quiero saludar especialmente a mis amigos en Colombia, que son los másters que han cursado sus estudios con nosotros en mi hospital, que depende de la Universidad de Barcelona. Saludo a Manuela, a Jorge, a María Beatriz, saludo a Chapman, a todos les guardo mucho cariño porque estuvieron 2 años con nosotros. También comentarles que el año pasado estuve en Medellín, también en contacto con ustedes, con la Sociedad de Pediatría de Colombia, y tengo muy buen recuerdo de mi visita a su país.
Y ya vamos a empezar hablando de los aspectos únicos de la ropatadina en los niños con rinitis y con urticaria. Vamos a hablar un poquito todo más rápido porque la doctora Margarita ya nos ha hablado mucho y muy bien sobre estos temas, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la reacción alérgica. Ya nos ha descrito en un dibujo muy bonito que la reacción alérgica se da en dos fases. Una fase temprana que acontece minutos tras la reexposición al alergeno y está causada por la degranulación de los mastocitos y por la liberación de los mediadores. Estos estimulan la producción, la adhesión y la infiltración de los tejidos locales por parte de las células inflamatorias circulantes y debido a todo esto se producen los síntomas como estornudos, prurito, rinorrea, lagrimeo y también puede haber la aparición de abones, específicamente en el caso de la urticaria. Pero después hay una fase tardía que acontece de 2 a 4 horas después de la exposición al alergeno y esta está causada por la infiltración de nuevas células inflamatorias, especialmente los eosinófilos, y con nueva liberación de otros mediadores, lo cual va a promover el edema local, la lesión tisular y va a continuar perpetuándose el proceso inflamatorio. Y tendríamos ya en ese caso pues la congestión nasal, la obstrucción, el asma, la urticaria, etcétera. No vamos a hablar de este dibujo tan bonito, pero sí resaltar el valor del factor activador de plaquetas en todas estas reacciones alérgicas, que son reacciones inflamatorias también. Respecto a la rinitis alérgica, pues me interesa resaltar y enfatizar que tiene un impacto muy relevante en la sociedad. Es muy alta la prevalencia. A veces, desde el punto de vista pediátrico, pues podemos pensar, bueno, solamente tiene una rinitis, estornuda un poco y ya está. Evidentemente, si la comparamos con otras patologías, pues mucho más graves, pues podemos decir que es una patología banal, pero para el niño, el adulto que la tiene, no es tan banal porque altera la calidad de vida y además, como ya ha dicho también la doctora Margarita, se presenta con muchas comorbilidades, ya que es un factor de riesgo para el asma. No vamos a hablar de los tipos que ya nos ha hablado ella y enfatizar que especialmente en niños, ya nos ha hablado ella también de la marcha atópica, cuando vemos que empiezan con una rinitis hay que tener mucho cuidado porque lo fácil será que desarrollen un asma también de etiología alérgica. Por tanto, es muy importante tratar la rinitis desde el principio y no dejarla evolucionar. Así mejoraremos mucho la calidad de vida y evitaremos otras patologías. Respecto a la urticaria, bueno, pues respecto a la urticaria, la fisiopatología es compleja. La urticaria crónica no es muy conocida en cuanto a fisiopatología y es una enfermedad bastante desconocida, pero sabemos que en ella los mastocitos son las células efectoras claves en la inducción de los síntomas de urticaria. Hay dos tipos de urticaria crónica. Vamos a dejar de lado la urticaria aguda, que podría ser aguda ante la exposición, por ejemplo, de un alimento al que el niño es alérgico y sabemos que es aguda cuando de inmediato, en la siguiente hora, a la ingesta de ese alimento, pues el niño presenta abones e incluso angioedema. Eso sería la urticaria aguda, pero que se presenta puntualmente cuando hay contacto con lo que el niño es alérgico. Por otro lado está la urticaria crónica, que se divide en dos tipos, la espontánea y la inducible. En la inducible encontramos ya por historia clínica, es relativamente fácil de diagnosticar porque solamente con una buena historia clínica sabremos qué tipo de urticaria crónica es, si es inducida por el frío, por el calor, por la presión, etcétera, etcétera. Mientras que después hay otro tipo de urticaria crónica que se define como la aparición de abones espontáneos que pueden acompañarse o no de angioedema. Incluso el angioedema solo también puede ser clasificado como urticaria crónica espontánea según las últimas clasificaciones, y estos síntomas aparecerán a diario o casi a diario durante 6 o más semanas consecutivas.
Esta urticaria crónica puede presentarse en una variedad de formas y persiste, como ya hemos dicho, durante 6 o más semanas. Ahí está el punto clave para el diagnóstico de la urticaria crónica. ¿Y qué pasa con ella? Pues que a menudo causa interrupciones del sueño, la piel pica, el niño se despierta, se rasca. Al rascarse produce por dermografismo, que es mucho más frecuente en la urticaria crónica espontánea, pues que salgan más sabones. Durante el día habrá trastornos en las actividades diarias, pérdida de energía, y esto puede llevar a una disminución realmente grave de la calidad de vida. Se ha visto que afecta a la calidad de vida en un porcentaje muy alto, incluso más alto que en la dermatitis atópica y en otras enfermedades que ven aquí en el gráfico y donde también la calidad de vida está muy afectada. Por lo tanto, no tenemos que minimizar una urticaria crónica, sino al revés, intentar ayudar al paciente para que siempre vamos a mejorar su calidad de vida. Por tanto, la urticaria crónica pues, incide en la concentración, en el deporte, el cansancio, el estrés, la vida social, el ocio. Incluso hay personas que tienen limitaciones para vestirse y, bueno, incluso la autopercepción. No sé si ustedes tienen alguna asociación de afectados por urticaria crónica. Aquí en España hay una asociación que funciona muy bien y realmente el pertenecer a esa asociación ayuda a nuestros pacientes porque saben que no están solos. Hay un cuestionario de calidad de vida que es validado internacionalmente y que es muy importante. Aquí es una demostración, una representación de la fisiopatología de la urticaria crónica. Se ha visto que en la espontánea pues puede haber de dos tipos, de tipo 1 en la que hay IgE anti-IgE y de tipo 3 en la que hay IgG anti-IgE. Pero todo esto está muy por estudiar. Entonces, la urticaria crónica en realidad no es una enfermedad muy complicada porque no es una enfermedad grave, no va a morir nadie por una urticaria crónica, es de fácil diagnóstico. De hecho, no necesita muchos test para ser bien diagnosticada. Con una simple historia clínica bien hecha y conociendo la enfermedad se diagnostica. Y los tratamientos, como veremos ahora al describir los tipos de tratamiento o las validaciones de Rupafin con ensayos clínicos, veremos pues que los tratamientos son seguros y son eficaces. Sin embargo, esta enfermedad no es muy simple. ¿Por qué? Pues porque tiene un mecanismo desconocido, no hay un biomarcador que nosotros podamos usar para ver la evolución de esta enfermedad, para saber cuándo se va a acabar, si se va a acabar. Puede que haya no respondedores al tratamiento. También sabemos, como ya nos ha dicho también la doctora Margarita, que hay pocos estudios epidemiológicos y especialmente en niños. A veces, como los pacientes están desesperados, visitan a muchos doctores y según donde vayan, pues que quizás si no se conoce bien esta patología o no se lleva a muchos pacientes, porque como no es muy frecuente, como ya también nos ha dicho, pues no hay muchos especialistas o muchos médicos que puedan tener una gran experiencia respecto a la urticaria crónica. Entonces, a veces se hacen demasiados test que no serían necesarios. Ya nos ha hablado ella también de las características de los antihistamínicos de primera y segunda generación y la importancia de su elección. Y vuelvo a incidir, porque me parece muy importante, en cuáles serían las propiedades farmacológicas de un antihistamínico oral ideal. Pues el bloqueo potente y selectivo de los receptores H1, que tenga actividades antialérgicas aditivas, que no haya interferencia desde el punto de vista clínico por alimentos o por medicamentos, que tenga un rápido comienzo de acción y una duración prolongada de su acción, que no desarrolle taquifilaxia y que no cause sedación. Pues parece que hemos encontrado el antihistamínico ideal, que sería la rupatadina, porque presenta, además de los efectos antihistamínicos, un efecto anti-PAF. Ya nos ha explicado la doctora Margarita muy bien cómo actúa el PAF y además un efecto antiinflamatorio importante. La mayoría de los estudios de antihistamínicos y también de muchos otros fármacos se hacen en adultos y se
extrapolan después los datos a niños. Veremos ahora, les describiré varios estudios que se han hecho específicamente en niños, que es lo que necesitamos, ya que un niño no es un adulto pequeño. ¿Cuáles son las diferencias en los niños? Pues por su inmadurez tienen un rápido vaciado gástrico, tienen mayor motilidad intestinal, tienen una distinta maduración enzimática, tienen diferencias en la función renal y tienen un metabolismo más rápido. Entonces necesitan dosis distintas y estudios específicos para ellos. En este cuadro vemos los estudios que hay publicados respecto a rinitis alérgica. Vemos que en niños de 2 a 5 años, con los antihistamínicos aquí reseñados, no hay ninguno, solamente con rupatadina. Con la desloratadina sí que hay un estudio prospectivo solamente con 37 pacientes en niños con rinitis alérgica y de 6 a 11 años, mientras que con rupatadina hay estudios en las dos franjas de edad, tanto en niños de 2 a 5 años y en niños de 6 a 11 años, y también en la rinitis alérgica persistente hay un estudio muy importante que incluye a 360 pacientes con niños entre 6 a 11 años de edad. Por lo tanto, y después respecto, esto era la rinitis alérgica. En los estudios publicados respecto a la urticaria crónica espontánea, pues también hay muy pocos con otros antihistamínicos, solamente hay uno con cetiricina en niños de 2 a 5 años y sin embargo con rupatadina hay niños en todas las edades. Vamos a hablar un poquito por encima del mecanismo de acción. Ya nos ha hablado la doctora Margarita sobre este fármaco como inhibidor dual de la histamina y también los efectos inducidos por el PAF. Y aquí actuaría a todos estos niveles, con toda la cascada, sobre toda la cascada inflamatoria que produce la reacción alérgica. Por lo tanto, como nos ha dicho, produce un bloqueo selectivo de los receptores H1 periféricos de la histamina, pero también tiene adicionado su antagonismo del receptor del factor activador de plaquetas y las propiedades antiinflamatorias. En este estudio se evaluó el efecto anti-PAF de la rupatadina frente a desloratadina y a levocetiricina, y se vio que en los resultados pues la rupatadina era la que inhibía, los otros dos no presentaban inhibición. Por lo tanto, los principales hallazgos en estos estudios fueron que los antagonistas de PAF específicos inhiben la degranulación de los mastocitos inducida por el PAF y que la rupatadina tiene un efecto inhibidor significativo en la degranulación de los mastocitos y en LAT2 y en los mastocitos de pulmón humano, mientras que no es así con los otros antihistamínicos. Esto sería una representación gráfica demostrando que la rupatadina inhibe sólidamente la producción de citocinas mediada por histamina y este efecto es superior al de los otros antagonistas de H1. Vamos a ver en pacientes pediátricos menores de 12 años la actividad de la rupatadina respecto a la rinitis alérgica, su eficacia clínica, posteriormente respecto a la urticaria y luego veremos por fin la seguridad y la tolerabilidad de este fármaco. Este es un estudio confirmatorio de fase 3 en niños con rinitis alérgica. A ellos se le dio, que era persistente, se le dio rupatadina en solución oral. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, con dos grupos. Se incluyeron 360 niños de 6 a 11 años con el diagnóstico de rinitis alérgica persistente y se dio a las dosis que ya nos ha reseñado la doctora. Y se evaluaron el cambio de puntuación en los síntomas nasales, la mejoría en la calidad de vida y también la seguridad. Este es el diseño del estudio. Una rama de niños tomaba rupatadina, la otra rama tomaba placebo y se evaluaban en el día 28 del tratamiento y en el día 42. Se vio comparado con
placebo. El placebo está marcado en amarillo, mientras que la ropatadina está marcada en azul, pues que mejoraba significativamente los síntomas nasales en niños, el efecto, o sea, el tratamiento con ropatadina, si lo comparábamos con placebo. También los síntomas no nasales, tanto a los 28 como a los 42 días. También se vio que tiene un inicio de acción rápido y un efecto sostenido en la reducción de los síntomas si comparamos con placebo. Que ropatadina mejora los síntomas individuales a las 6 semanas. Aquí se ve la comparación en signos tan importantes como la congestión nasal, el picor ocular, etcétera, y mejoró la calidad de vida a las 4 semanas en estos niños con rinitis alérgica persistente, con unas diferencias estadísticamente significativas. También a las 6 semanas en los niños con rinitis persistente. Incluso los síntomas oculares mejoraban mucho tras la administración de ropatadina si comparamos con placebo. Por tanto, este estudio de Potter fue un estudio confirmatorio de fase 3 y cuyas conclusiones fueron que esta fue la primera evidencia clínica de un estudio a gran escala en niños de 6 a 11 años con rinitis alérgica persistente, en el que se demostró que ropatadina en solución oral es efectiva para mejorar significativamente los síntomas nasales y no nasales en 2 partes del tiempo. Que además tiene un inicio de acción rápido y sostenido en el tiempo y que mejora significativamente la calidad de vida, lo cual es muy importante. Perdón. Y si ya nos vamos a edades más pequeñas, en niños de 2 a 5 años, se hizo también un estudio farmacocinético en niños con rinitis alérgica. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que ropatadina mejoró los síntomas de rinitis alérgica en esta franja de edad tras 2 y 4 semanas de administración. Esto en la columna gris marca el inicio, los síntomas que tenían al inicio, y después de 14 días cómo habían disminuido, lo marca la columna azul, y en 28 días cómo habían disminuido. Por lo tanto, efectividad muy importante de la ropatadina en niños con rinitis alérgica de 2 a 12 años. Vamos a hablar ya de la eficacia clínica de los niños con urticaria crónica y presentamos este estudio también de Potter, que fue un estudio de fase 3 en urticaria crónica espontánea. En ello se reclutaron niños de 2 a 11 años. Fue un estudio multicéntrico, doble ciego, con 3 grupos paralelos, controlado con placebo y con control activo durante 6 semanas, con las dosis que ya hemos reseñado, y se comparaba con otro antihistamínico. Y el criterio de valoración fue el mirar la eficacia y la seguridad de la ropatadina en el tratamiento de los síntomas de la urticaria crónica espontánea. Este es el diseño del estudio. Unos niños recibían ropatadina, otros desloratadina y otros placebo, y se hacía un seguimiento. Ya sabemos que en la urticaria crónica espontánea es muy importante valorar el Urticaria Activity Score, el UA7, en donde se valoran los Sabones y el prurito. Pero también es importante valorar la calidad de vida, el uso de medicación de rescate. Bueno, todo esto fue evaluado en este estudio. Entonces, se vio que ropatadina es efectiva en el alivio de los síntomas de urticaria crónica después de 6 semanas de tratamiento. Esto si lo comparamos con desloratadina y también, por supuesto, con placebo. Que reduce significativamente el número de abones después de 6 semanas de tratamiento, y esto es en mayor medida que el otro antihistamínico con el que se comparaba. Que también ropatadina reduce significativamente el prurito,
si lo comparamos con placebo y también en relación al otro antihistamínico, y que reduce significativamente desde los síntomas desde la semana 1 y durante todo el periodo de estudio. También se demostró en este estudio que rupatadina mejoraba significativamente la calidad de vida en niños con urticaria crónica después de 6 semanas de tratamiento. Se demuestra perfectamente en estas gráficas con un nivel de diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, después de este estudio podemos concluir que rupatadina es efectiva en el alivio de los síntomas de urticaria y que tiene una acción sostenida, que reduce significativamente el cambio porcentual en el prurito en comparación con placebo tras 6 semanas de tratamiento y que reduce significativamente el número de abones después de 6 semanas de tratamiento. Por lo tanto, gran efectividad también en estos casos y sobre todo de, como ya hemos hablado, para mí es muy importante la calidad de vida del paciente. Y estos estudios, estos resultados de eficacia concuerdan perfectamente con los resultados que se tenían en estudios en adolescentes y en adultos. Y por último vamos a hablar de la seguridad y de la tolerabilidad de este fármaco. Se ha visto pues que en distintas dosis, rupatadina, y si la comparamos con placebo, no tiene mayor frecuencia de efectos secundarios. Quizás el único que se vio fue una cefalea, pero mucho menor que en placebo, la mitad que en placebo, por lo tanto no es reseñable y desde luego no daba nada de somnolencia. La conclusión fue que rupatadina fue bien tolerada y con un perfil de seguridad similar al placebo. La incidencia de reacciones adversas en niños de 2 a 11 años tratados con rupatadina en solución oral pediátrica es más baja incluso que la documentada en adultos, que ya es muy baja. No se documentaron en ningún momento reacciones adversas graves relacionadas con la administración de este fármaco y en ningún momento se detectaron alertas en el electrocardiograma. Por lo tanto, bueno, podemos concluir que es un fármaco eficaz, que es un fármaco seguro y que mejora en gran medida la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica y de los pacientes con urticaria crónica. Volvemos a repetir lo que ya nos ha dicho la doctora Margarita para que nos quede bien fijado, que la rupatadina en solución oral, que se presenta en concentración de 1 miligramo por mililitro, está indicada en el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, incluida la persistente, y de la urticaria crónica en niños desde los 2 hasta los 12 años. En niños que pesan 25 kilos o más, 5 mililitros de solución oral al día. En niños que pesan entre 10 y 25 kilos, 2,5 mililitros de rupatadina. Debe darse una vez al día, con o sin alimentos. Ya hemos visto que no hay interferencia y, como hemos visto también en las guías de urticaria crónica, si es necesario podemos aumentar la dosis a 2 veces, o sea, 2 veces la dosis licenciada, 3 veces la dosis licenciada y 4 veces la dosis licenciada antes de pasar a otro escalón de tratamiento. Les puedo decir que por mi experiencia en el centro donde yo trabajo, nosotros somos centro de referencia de pacientes con urticaria crónica, por lo tanto recibimos pues bastantes, todos los de la zona que es extensa, y la gran mayoría de niños evolucionan muy bien con rupatadina con 1 dosis o como mucho con 2 dosis, o sea, alta efectividad. Y esto ha sido todo y estoy abierta a las preguntas que ustedes me quieran hacer y si yo sé contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montserrat. También hemos aprendido bastante acerca de toda la evidencia científica que tiene este interesante principio activo, atendiendo a las preguntas que han aparecido durante sus ponencias. Entonces, en este momento voy a comenzar a formularlas por orden de llegada, de tal manera que podamos ir contestándolas una a una. Voy a quitar mi cámara para poder darle espacio
a la visión de ustedes. La primera pregunta dice: buenas tardes, mi hija tiene 5 años, sufre de alergias alimentarias múltiples, rinitis alérgica, asma, urticaria severa. Ha pasado por varios antihistamínicos con dosis máxima para su edad. Dicen que la persona tiene 2 dudas. Tiene la rupatadina, con la cual nos ha ido bien, en dosis altas y en niños pequeños, ¿algún efecto colateral? Y la segunda, al estar pensando en el omalizumab, ¿qué efecto puede tener empezar tan temprano con un biológico en la población pediátrica? ¿Va dirigida a mí la pregunta? Perdón, la paciente. Tiene 5 años, doctora Margarita. Esta fue la primera pregunta que formularon mientras la doctora Margarita hablaba. Por supuesto que la respuesta puede hacerla cualquiera de ustedes dos. Bueno, yo quiero pues empezar y luego pues le doy la palabra a la doctora, porque de verdad que la doctora tiene una gran experiencia en urticaria, maneja un centro muy grande, como decía ella, de referencia en Barcelona, y es un hospital pues muy reconocido. Entonces, pues voy a dar una opinión muy cortita para dar la palabra a la doctora. Realmente pues sería importante agotar los recursos con los antihistamínicos que tenemos en este momento. Si no ha tomado pues rupatadina, pues sería una muy buena opción. Pienso que hay que agotar los recursos con los antihistamínicos pues de segunda generación que tenemos en este momento, que tenemos aquí en Colombia. Y luego de agotado eso, así como se los mostré pues en el gráfico y como se los reiteró la doctora, de que demos una dosis, luego si no damos 2 dosis, pero en general con los niños con dosis AM y PM salen adelante. Yo creo que debemos darle la oportunidad, antes de pensar en lo del biológico, es en eso. Y mirar lo de las comorbilidades pues, de la paciente, porque muchas veces pues, tiene rinitis, dice que tiene asma, tiene como varias cosas. Y si hay un factor, también hay una alergia alimentaria. Yo pienso que debemos manejar en conjunto todo lo que la paciente presenta, y eso ayudará en el pronóstico de la urticaria, que en este momento creo que es lo que no se ha controlado más. Doctora, adelante. Sí, bueno, pues vamos a intentar responder a la pregunta de esa paciente. Como siempre, es difícil cuando no se tiene el paciente delante, pero creo que he entendido que es una niña de 5 años que efectivamente está desarrollando toda la marcha atópica. Entonces, para ella, si tiene una rinitis alérgica, pues desde luego lo importante sería tratarla con un antihistamínico, y este quizás sería el mejor antihistamínico sin efecto secundario a la edad que usted nos dice. Por lo tanto, yo se lo daría sin miedo para tratar los síntomas de rinitis alérgica número 1, y también para intentar mitigar los síntomas de toda su hiperreactividad histamínica que tiene y que le produce pues quizás alergia alimentaria, etcétera, etcétera. Supongo que cuando usted habla de urticaria, la niña lo que tiene es una urticaria aguda ante la exposición a algún alimento. Entonces, incluso en estos casos de urticaria aguda, la rupatadina es muy eficaz para mitigar los síntomas cuando se ha ingerido un alimento pues, que no debería. Luego creo que usted ha preguntado también sobre el omalizumab a esta edad. De hecho, el omalizumab para el asma moderada y grave estaría indicado en niños a partir de 6 años de edad. Estaría aceptado. Y respecto a urticaria crónica, que creo que no he entendido qué fuera lo que le pasa a la niña, pero igualmente en nuestro país no está indicado y no está permitido hasta pasados los 12 años de edad. Por lo tanto, a veces sí que en algún paciente de 8 años o tal podemos indicar omalizumab en una urticaria crónica, pero sería lo que nosotros llamamos de uso compasivo. No sé cómo para que digamos, sea subvencionado por la Seguridad Social, pues tenemos que aportar una serie de informes. Pero desde luego, con 5 años, pues quizás todavía es prematuro y deben agotarse otras posibilidades. Pero en su caso, muy posiblemente la rupatadina podría ayudarle a mitigar alguno de los síntomas. Muy bien, muchas gracias.
La segunda pregunta, entonces, hace referencia al comentario de la doctora María Margarita acerca de la seguridad de la rupatadina cuando se compara con otros antihistamínicos. La persona interesada dice, ¿qué tanto más segura es la rupatadina que los demás antihistamínicos disponibles en los mercados? Okay. Cuando hablamos de seguridad en este momento, pues nos estamos refiriendo a esta molécula. Para que un medicamento pues salga al mercado, sabemos que hay que pasar estudios fase 1, fase 2, fase 3 y sobre todo pues en niños, porque pues para que esté permitido darlo en población pediátrica tiene que ser una molécula bastante segura. Yo creo que con todos los estudios que nos mostró pues la doctora quedamos completamente más que claro que es una molécula muy segura. Yo pienso que en este momento, hablando de seguridad, hablando de los antihistamínicos de segunda generación y que podamos dar en niños, pienso que estamos hablando de un perfil seguro en lo que tenemos disponible pues, en nuestro país. Yo pienso pues, que lo único que aquí no tenemos, que sí hay en España, es la bilastina, que la tenemos pues, en presentación pediátrica, pero el perfil de seguridad pienso pues, que con estos, de estos últimos antihistamínicos, la fexofenadina, la patadina y la bilastina, está muy similares, ¿no? Y con relación a los anteriores, por ejemplo, la levocetiricina y concetiricina, desloratadina, loratadina, pienso que la seguridad es también buena, sencillamente es de pronto a veces el efecto secundario de la somnolencia o la potencia de acción, si lo comparamos, pero pienso que en perfil de seguridad, ajustando la dosis al peso, pues estamos bien con los antihistamínicos que tenemos ahora, estos de segunda generación. Perfecto. ¿La doctora Montserrat quiere complementar algo o pasamos no, totalmente de acuerdo. Un fármaco con una seguridad muy importante. Perfecto, muchas gracias. Una nueva pregunta dice, doctora Montserrat, en un paciente con dermatitis atópica que además presenta rinitis alérgica no estacional, a quien se le ha instaurado tratamiento farmacológico durante más de 2 años con poca respuesta a los tratamientos con otros productos, ¿qué haría usted? ¿Instauraría tratamiento inmediatamente o lo haría después de otras pruebas alérgicas? Bueno, primero hay que ver bien su historia clínica, pero desde luego si tiene una dermatitis atópica, sabemos que la dermatitis atópica es como un carnet de identidad. Bueno, y no sé si ustedes en Colombia tienen carnet de identidad, aquí en España tenemos carnet de identidad que nos identifica, ¿no? Y la dermatitis atópica es como un carnet de identidad del niño atópico. Sabemos que cuando tiene dermatitis atópica va a desarrollar otro tipo de enfermedad alérgica. Esta dermatitis atópica no necesariamente tiene que ser como reacción a algún alimento, por ejemplo la leche, ni que podría serlo, pero no necesariamente tiene que hacerlo y a veces no hay que buscar por ahí. Pero si además está asociado a rinitis alérgica, muy posiblemente este niño pues será alérgico a algún neumoalergeno, depende de las zonas, pues ácaros, pólenes, hongos, epitelios de animales, etcétera. Entonces, desde luego hay que hacer un estudio. No sé si han dicho la edad del paciente, pero bueno, pongamos que el niño tiene 6 años, por ejemplo. Desde luego hay que hacer un estudio, hay que hacer un PRIC a neumoalergenos, ver a qué es alérgico para intentar poner medidas de control ambiental para lo que sea alérgico. Por supuesto, cuidados de la piel con emolientes, con corticoides tópicos que deben usarse siempre sin miedo cuando la ocasión lo requiera y, por supuesto, un antihistamínico de base que va a tratar sus síntomas de rinitis alérgica y que va a tratar en gran medida el prurito asociado y seguramente va a influir en la cascada inflamatoria que nos lleva también a la dermatitis atópica. Por eso, en este caso, como muchos otros de la patología alérgica, creo indicado pues, el probar rupatadina, aparte de hacer las pruebas oportunas según la historia clínica precisa. Siempre en un niño alérgico lo más importante es la historia clínica y en base a esa historia clínica es cuando debemos indicar pruebas, no hacer pruebas a ciegas. Perfecto.
Perdón, un segundito ahí, muy de acuerdo con lo que dice la doctora. Y que tengamos muy en cuenta que no es cada paciente que ingresa a la consulta de alergia, ya nosotros ya tenemos unas fórmulas prehechas, pruebas, pruebas, pruebas. No, o sea, hay muchos pacientes que a veces no necesitamos hacer pruebas, y igual hacemos una adecuada historia clínica y definimos, no, no, yo pienso que este paciente no necesita pruebas. Entonces, yo considero que este paciente debe consultar a un alergólogo. Y ya en vivo, pues haciendo la consulta directamente, se le pueden dar más respuestas más específicas y más adecuadas a este caso. Pero sí, de acuerdo con relación a eso. Y con relación a lo de los alimentos, que muchas veces se piensa que que las alergias de piel son por alimento, que no, casi no, o sea, es un porcentaje menor y influyen mucho, así sea en piel, lo de que decía la doctora, los alergenos ambientales, y aquí, doctora, pues al ser nosotros en la zona tropical son más los perennes, entonces pues más y más como los ácaros, los epitelios animales, poco frecuentes pues lo del polen, porque pues no tenemos estaciones, pero igual se dan, y los hongos pues también con una frecuencia menor, pero yo considero que sí debe consultar para poder resolver mejor su caso. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Doctora Montserrat, ¿existe alguna contraindicación de peso para no utilizar rupatadina en un niño con rinitis alérgica crónica? Bueno, los niños que tienen rinitis alérgica crónica suelen ser niños más mayorcitos, por lo tanto sería difícil que no pudieran tomarlo. Ya hemos descrito que hay estudios a partir de 2 años de edad, por lo tanto no habría una contraindicación de peso. Hombre, claro, un lactantito de 5 meses, pues evidentemente si pesa 6 kilos, 7 kilos, pues no hay estudios y no le podríamos indicar porque no hay estudios de seguridad, ni que yo creo que si los hiciéramos sería muy seguro, pero desde luego yo no voy a ser la que lo indique cuando no tengo un estudio de seguridad. Pero los niños que tienen una rinitis alérgica persistente son niños ya más mayorcitos en los que seguro que podemos indicar rupatadina. Muy bien. Esta pregunta ya se ha mencionado durante sus ponencias, pero de todas maneras quiero mencionarla porque tiene una agregada. Dice, ¿hay evidencia del uso de rupatadina en menores de 2 años? Pero después hay otra pregunta que dice, en menores de 2 años, ¿qué antihistamínico recomendarían ustedes? En rupatadina no, lo acaba de decir la doctora, no hay estudios. No hay estudios, de que creamos que seguro, pues no estaría indicado para nosotros darlos. Hay otros que sí se han probado desde los 6 meses, rupatadina, cetiricina, pues, ¿cierto? Igual pues no me atrevería yo tampoco a indicarlo. Y con la pregunta anterior, con respecto a eso, pues sí, la marcha alérgica, el niñito de 6 meses no va a tener una rinitis, son crónicas, y ya ahí, en esos, como ya la tenemos en la rupatadina de los 2 años, seguramente lo vamos a poder dar. Y la recomendación en menores de 2 años, ¿qué hacer? Respecto a antihistamínico, sí. El único que tiene estudios de seguridad a partir de 6 meses es la cetiricina, como ya nos ha dicho la doctora Margarita. Por lo tanto, en menores de 2 años yo indicaría cetiricina, que es el que avala que tiene unos estudios de seguridad. Estupendo, muchas gracias. Preguntan, ¿qué decir acerca del uso de rupatadina asociado a antileucotrienos? Bueno, pues puede darse perfectamente si está indicado. Aquí sería pues la indicación de antileucotrienos, pues por ejemplo para un asma leve, para un niño que sea un sibilante precoz, atópico, pues en el que además puede haber concomitantemente una rinitis alérgica, pues podemos tratar al paciente con los 2 fármacos concomitantemente. Bajo mi experiencia y por la literatura no hay ningún problema en asociarlos. Muy bien.
Preguntan por cuánto tiempo se debe suministrar rupatadina y en general los antihistamínicos a la población pediátrica. Bueno, esto va a depender de la patología que tengan. Por ejemplo, si es una urticaria crónica, pues hasta que el problema esté resuelto. Y esto puede querer decir años, dependiendo. Normalmente los niños evolucionan a la curación mucho más rápidamente que los adultos, pero tenemos niños pues, que con su urticaria crónica espontánea, pues niños de 10 años, de 12 años, de 8, que su urticaria crónica espontánea, pues a lo mejor ha tardado 2, 3 años en resolver. Igual han estado 2, 3 años tomando la rupatadina sin ningún problema. Y respecto a la rinitis alérgica, habitualmente lo que hacemos con los pacientes con rinitis alérgica es asociar el tratamiento con antihistamínico a un antiinflamatorio nasal si la rinoscopia nos lo aconseja. Entonces, también se puede dar meses y meses seguidos, pero muchas veces, como ya, aparte de aplicar las medidas de control ambiental, pues en el caso de ácaros para ácaros o lo que corresponda, como muchas veces pues ya se puede indicar inmunoterapia, pues a lo mejor la inmunoterapia a la que empiece a actuar, cada vez más podremos ir rebajando el antihistamínico, pero de ser necesario podría tomarlo meses seguidos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, con relación en la rinitis, sí, pues tenemos esa herramienta que es muy valiosa, que es la inmunoterapia, y como se los mencioné muy por encimita, es la que va a cambiar realmente el curso de la rinitis. Entonces, pues, mientras nosotros empezamos a hacer la inmunoterapia, debemos tener el paciente súper controlado, entonces ahí va a necesitar el antihistamínico y a la medida que vamos avanzando en la inmunoterapia podemos ir desescalando el antihistamínico y llegar a un momento en que ese paciente con rinitis o nuestro esteroide inhalado nasal y el paciente ya no lo va a necesitar, pero pues yo pienso que debemos perder el temor a dar el antihistamínico por largo tiempo, porque a veces tenemos que poner en una balanza, queremos tener al paciente bien o el temor de que le estamos dando el antihistamínico. Realmente es un medicamento seguro, los efectos adversos pues, vemos en nuestra consulta que son muy pocos. Entonces, lo importante aquí es tener al paciente bien. Entonces, pues no tengamos el temor de darlo. Si tenemos una enfermedad perenne, una enfermedad como decía la doctora, la urticaria, una rinitis que no se va a quitar de un día para otro, mandándolo una semana no solucionamos el problema, no hacemos nada. Entonces, pues, yo creo que hay que perder el temor. Mientras esté bien indicado, a la dosis indicada, pues nos va a ir muy bien. Tengo una pregunta que merece una mención especial porque viene desde nuestro hermano país, Ecuador. Y es una amiga suya, doctora Montserrat, Katy Calvo. Sí. Katy, que le está enviando un saludo muy especial. Y ella dice, en niños con urticaria crónica que no responden a dosis cuádruple, ¿cuál sería el siguiente fármaco? ¿Umaluzumab? ¿Usted qué experiencia tiene con Montelukast? Bueno, hola Katy. Katy es una querida máster nuestra también de Colombia, entonces te saludo también. Y en respuesta a tu pregunta, Katy, la siguiente, o sea, se ha demostrado que Montelukast no tiene ningún efecto en la urticaria crónica espontánea en niños. Entonces, el siguiente paso, cuando el niño no responde a una dosis cuádruple de antihistamínico, sería pasar ya a omalizumab. El omalizumab en estos casos es muy efectivo, no diría en el 100% de los niños porque en medicina nunca existe el 100%, pero en un amplio porcentaje de casos. En nuestro centro estamos llevando ahora a cabo un estudio, un ensayo clínico con otra molécula que también es una anti-IgE, que es ligelizumab, que tiene mayor fijación al receptor de la IgE. Justamente soy yo la que llevo ese estudio, es del mismo laboratorio que omalizumab y está demostrando que todavía es más efectivo que omalizumab. Pero la respuesta sería esa, o sea, en el caso de que no respondan a 4 dosis de omalizumab, olvidemos el Montelukast porque no va a actuar y ya tenemos que pasar a omalizumab. Perfecto. Preguntan. Quiero preguntar si en un episodio agudo, ya sea de rinitis o de urticaria, se puede dar la dosis cada 12 horas por 1 o 2 semanas
y luego bajarla a una dosis diaria? Bueno, yo pienso que podría, sí se puede, pero igual pues empezaría con la dosis y si el paciente pues no se controla, le aumentaría la otra. Yo prefiero empezar como menos y luego ir aumentando de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, porque muchas veces los pacientes empiezan a tomarse una dosis y empiezan a mejorar. Entonces no hay necesidad de dar las dos dosis, pero de poder se podría, porque es seguro, pero yo empezaría con una. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de nuestros pacientes con rinitis alérgica responden perfectamente a una sola dosis según peso, la dosis bien indicada, y responden y es un cambio de vida. Pero en el caso de que no actuara, pues no pasaría nada, al igual que en la urticaria crónica, pues darle dos dosis. Pero la gran mayoría con una dosis responden perfectamente. Muy bien, estamos próximos a terminar. Aquí hay otra pregunta donde están enviando un saludo muy especial. A mí me gusta hacer este tipo de transmisión con saludos especiales porque creo que la gente se va a sentir muy satisfecha de saludar a sus amigos. Dicen muchos saludos de parte del doctor Chapman y la doctora María Beatriz, para la doctora Margarita y para la doctora Montserrat. Y hacen una pregunta a la doctora Montserrat. ¿En qué porcentaje de pacientes con urticaria crónica en niños encuentran ustedes una patología subyacente como causa de la urticaria? Es decir, patología tiroidea, autoinmune, etcétera, etcétera. Bueno, pues saludos a María Beatriz y a Chapman, también másters nuestros, que sé que están en Bogotá, los cuales aprecio muchísimo también. Y la respuesta sería que... Uy, me he perdido ahora con los saludos. La pregunta era, ¿cuántos... Patologías subyacentes en urticaria crónica. subyacentes, sí. Ahora, pues poquísima, poquísima. Yo justamente he recogido ahora 100 pacientes seguidos que me han llegado con urticaria crónica espontánea y solamente ha habido un caso de alteración de la función tiroidea y luego otro caso en un niño pequeño de urticaria crónica por micoplasma. El resto, a pesar de todos los estudios que les he hecho, Helicobacter, función hepática, etcétera, etcétera, todo ha salido normal. Por lo tanto, la incidencia de patología asociada es muy baja, o al menos en esta serie de casos y lo que se describe en la literatura. Hay una serie bastante amplia de pacientes, de niños con urticaria crónica espontánea en Tailandia, en la que describen una gran asociación con parasitosis intestinal, pero esto no está bien demostrado porque después concluyen que de hecho muchos niños en Tailandia, tengan o no urticaria crónica, están parasitados, por lo tanto no es valorable. Desde luego en nuestro medio en Barcelona la patología subyacente es rarísima. Por aquí también le está enviando un saludo muy especial Carolina Bustos. Hola, Carolina. Preguntan, ¿con el uso crónico puede haber taquifilaxia? No está descrita la taquifilaxia con la rupatadina, no. De hecho, lo he puesto en una diapositiva que no está descrito en distintos estudios y desde luego, bajo mi experiencia, tampoco me ha pasado y la verdad es que hace años que estoy dando rupatadina para niños con rinitis alérgica y con urticaria crónica espontánea. Yo creo que eso cambia un poco el panorama de hace muchos años en las enfermedades alérgicas crónicas cambiaban cada cierto tiempo el antihistamínico que le suministraban porque generaba taquifilaxia, pero no pasa con estos más modernos y en caso particular con la rupatadina no está descrito. Muy bien, y la última pregunta para ustedes dos. ¿Debe rotarse cada 3 meses el antihistamínico por saturación de receptores? No sé. Si se tiene una buena respuesta y lo que estamos diciendo, se tiene un buen control, se tiene una buena respuesta, ¿por qué lo vamos a cambiar? No hay que rotar. Bueno, muy bien. Hay otras preguntas que ya son más de carácter comercial y con el permiso de ustedes voy a dar respuesta a algunas de ellas. La primera que han hecho es, ¿cómo se llama este producto? Este producto en Colombia se llama Rupafin.
También varias personas han comentado que no lo encuentran disponible o no lo encontraban disponible hasta hace poco. Es verdad, porque anteriormente este producto lo representaba otra compañía en Colombia y ya desde finales del año pasado esta compañía lo dejó y recientemente lo tomó Euroética. En este momento ya podemos garantizar que Rupafin se encuentra en farmacias en todo el país. Y en caso de necesidad, les agradecemos ponerse en contacto con nuestros representantes o bien comunicarse con nuestra línea de servicio al paciente 018-120-220. Repito, 018-120-220. Y desde Bogotá al 211-1500. 211-1500. En esta línea de servicio al paciente se les indica el lugar más cercano desde el cual les pueden hacer llegar el medicamento a casa de los pacientes para que ustedes tengan la gentileza de informarles. Nuestra fuerza de ventas tiene toda la información. El producto está disponible tanto en la presentación pediátrica, solución por 120 mililitros, como en presentaciones adultas. Esta sesión era para hablar de la presentación pediátrica, pero hay dos presentaciones para pacientes adultos en tabletas de 10 miligramos, cajas por 10 y por 30 tabletas. Con esto damos por terminado el webinar. Cualquier inquietud que tengan los asistentes al mismo pueden dirigirse a la Asociación Colombiana de Pediatría o bien a la Dirección Médica de Euroética. Muchísimas gracias, doctora Montserrat. Muchísimas gracias, doctora María Margarita. Nosotros estamos muy satisfechos de contar con un antihistamínico que tiene un doble mecanismo de acción que además es tremendamente eficaz y seguro y ante todo mejora ostensiblemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos ustedes por estar ahí.